Hoy es miércoles 26 de enero del año 2022. Vamos a dar inicio a la reunión de esta noche, la cual iniciamos con oración. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Bueno, esta noche estamos leyendo el libro de los medios, los días miércoles, y nos tocará el numeral evocación de los animales, vimos anteriormente, evocación de las personas vivientes. Bueno, podemos continuar con evocación de las personas vivientes en 284, numeral 37. La encarnación del espíritu es un obstáculo absoluto para su evocación. No, pero es preciso que el estado del cuerpo permita al espíritu desprenderse de la materia en este momento. El espíritu encarnado viene con tanta más facilidad cuanto más elevado es el mundo en que se encuentra, porque los cuerpos son allí menos materiales. Puede evocarse, numeral 38, ¿puede evocarse el espíritu de una persona viviente? Sí, puesto que puede evocarse un espíritu encarnado, el espíritu de un viviente puede también, en sus momentos de libertad, presentarse sin cesar, sin ser evocado. Esto depende de su simpatía por las personas con las cuales se comunica. Véase en el número 115, la historia del hombre de la caja de polvo. ¿En qué estado está el cuerpo de la persona cuyo espíritu se evoca? ¿Duerme o dormita? Entonces es cuando el espíritu es libre. ¿Podrían despertarse el cuerpo mientras que el espíritu está ausente? No. El espíritu está obligado a volver a entrar en él, y si en este momento está hablando con vosotros, os deja y algunas veces os dice el motivo. 40. ¿El espíritu ausente del cuerpo, como es advertido de la necesidad de su presencia? El espíritu de un cuerpo viviente nunca está completamente separado. A cualquier distancia que se transporte, está unido a él por un lazo fluídico que sirve para llamarle cuando es necesario. Este lazo solo se rompe con la muerte. Observación. Este lazo fluídico ha sido percibido a menudo por medios videntes. Es una especie de rastro fosforescente que se pierde en el espacio en dirección al cuerpo. Ciertos espíritus han dicho que en esto se reconocen aquellos que pertenecen al mundo corporal. 41. ¿Qué sucedería si durante el sueño y en ausencia del espíritu el cuerpo fuese herido mortalmente? El espíritu sería advertido y volvería a entrar antes que la muerte se consumase. De ese modo, no podría suceder que el cuerpo muriese en ausencia del espíritu y que éste a su vuelta no pudiese volver a entrar. No. Esto sería contrario a la ley que rige la unión del alma y del cuerpo. Pero si fuese el golpe dado súbitamente y de improviso, el espíritu sería avisado antes que se diera el golpe mortal. Observación. Preguntado el espíritu de un vidente sobre este hecho, respondió: si el cuerpo podía morir en ausencia del espíritu, esto sería un medio muy cómodo de cometer suicidios hipócritas. 42. El espíritu de una persona evocada durante el sueño es tan libre de comunicarse como el de una persona muerta. No,
La materia influye siempre poco o mucho. Observación. Una persona en este estado a la que se dirigía esta pregunta contestó: estoy siempre encadenado a la bala que arrastró tras de mí. En este estado podría ser impedimento al espíritu para venir el que tuviese en otra parte. Sí, puede suceder que el espíritu esté en un paraje y que se complaciera en permanecer allí. Entonces no viene la evocación, sobre todo cuando es hecha por alguna que no le interesa. 43. Es enteramente imposible evocar el espíritu de una persona despierta. Aunque difícil, no es absolutamente imposible, porque si la evocación llega, puede suceder que la persona se duerma, pero el espíritu no puede comunicarse como espíritu, sino en los momentos en que su presencia no es necesaria para la actividad inteligente del cuerpo. Observación. La existencia nos prueba que la evocación hecha durante el estado de vela puede provocar sueño, o al menos una absorción vecina al sueño, pero este efecto solo puede tener lugar por una voluntad muy enérgica y si existen lazos de simpatía entre las dos personas. De otro modo, la evocación no tiene resultado. En el mismo caso en que la evocación podría provocar sueño, si el momento es inoportuno, no queriendo dormir, la persona opondrá resistencia y si sucumbe, su espíritu está turbado y responderá difícilmente. Resulta de esto que el momento más favorable para la evocación de una persona viviente es el del sueño natural, porque siendo libre su espíritu puede venir al que le llama de la misma manera que podía ir a otra parte. Cuando la evocación se hace con el consentimiento de la persona y que ésta procura dormirse con este objeto, puede suceder que esta preocupación retarde el sueño y turbe el espíritu. Por esto el sueño no forzado es el preferido. 44. Una persona viviente evocada tiene de ello conciencia al despertar. No. Vosotros lo sois más a menudo de lo que creéis. Solo su espíritu lo sabe y puede algunas veces dejarle una vaga impresión como de un sueño. ¿Quién es el que puede evocarnos si somos seres oscuros? En otras existencias podéis haber sido personas conocidas en este mundo o en otros, y además vuestros parientes y vuestros amigos igualmente en este mundo o en otros. Supongamos que tu espíritu haya animado el cuerpo del padre de otra persona, pues bien, cuando esta persona evoque a su padre, será tu espíritu el que será evocado y responderá. 45. El espíritu evocado de una persona viviente responde como espíritu según las ideas de cuando está despierto. Esto depende de su elevación, pero juzga más sanamente y con menos preocupaciones, absolutamente como los sonámbulos en un estado parecido a poca diferencia. Si el espíritu de un sonámbulo en estado de sueño magnético fuese evocado, ¿sería más lúcido que el de otra persona? Sin duda, respondería con más facilidad porque está más desprendido. Todo depende del grado de independencia del espíritu y del cuerpo. El espíritu de un sonámbulo podría responder a una persona que le evocase a distancia, al mismo tiempo que respondería verbalmente a otra persona. La facultad de comunicarse simultáneamente sobre dos puntos diferentes no pertenece sino a los espíritus completamente desprendidos de la materia. 47. ¿Se podrían modificar las ideas de una persona en el estado de vela obrando o sobre su espíritu durante el sueño? Sí, algunas veces. El espíritu no está ya unido a la materia por lazos tan íntimos, por esto es más accesible a las impresiones morales y estas impresiones pueden influir sobre su manera de ver en el estado ordinario. Desgraciadamente sucede muy a menudo que al despertarse, la naturaleza corporal le conduce a hacerle olvidar las buenas resoluciones que ha podido tomar. El espíritu de una persona viviente es libre de decir lo que quiere, tiene sus facultades de espíritu y por consiguiente su libre albedrío, y como tiene más perspicacia, es también más circunspecto de cuanto está despierto. ¿Podría obligarse a una persona evocándola a decir lo que ella quisiera callar? He dicho ya que el espíritu tiene su libre albedrío, pero puede ser que como espíritu dé menos importancia a ciertas cosas que en el estado ordinario. Su conciencia puede hablar con más libertad. Por lo demás, si no quiere hablar, puede siempre evadirse de las impertinencias, marchándose porque no puede detenerse su espíritu como se retiene su cuerpo. 50.
El espíritu de una persona viviente no podría ser obligado por otro espíritu a venir y hablar del mismo modo que tiene lugar con los espíritus errantes. Entre los espíritus que estén muertos o vivos, solo hay supremacía por la superioridad moral, y debéis creer bien que un espíritu superior jamás presentaría su apoyo a una fea indiscreción. Observación. Este abuso de confianza sería en efecto una mala acción, pero no podría tener resultado puesto que no se puede arrancar un secreto que el espíritu quisiera callar, a menos que, dominado por un sentimiento de justicia, confesase lo que en otras circunstancias callaría. Una persona quiso saber por este medio de uno de sus parientes si el testamento de este último estaba en su favor. El espíritu contestó: sí, mi amada sobrina, y muy pronto tendrá la prueba. En efecto, la cosa era real, pero pocos días después, el pariente destruyó su testamento y tuvo la malicia de hacerlo saber a la persona, sin que supiese que había sido evocado un sentimiento instintivo. Le condujo, sin duda, a ejecutar la resolución que el espíritu había tomado según la pregunta que se le había hecho. Hay bajeza en pedir al espíritu de un muerto o de un vivo, lo que uno se atrevería a pedir a su persona, y esta bajeza por lo mismo no tiene por compensación el resultado que se promete. Bienvenido, bicho. Número 51. ¿Puede evocarse un espíritu cuyo cuerpo está aún en el seno de su madre? No. ¿Sabéis que en este momento el espíritu está en una turbación completa? Observación. La encarnación no tiene lugar definitivamente sino en el momento en que el niño respira, pero desde la concepción el espíritu, designado para animarle, está sobrecogido de una turbación que aumenta cuando se aproxima el nacimiento y le quita la conciencia de sí mismo y por consecuencia la facultad de responder. Véase el libro de los espíritus, vuelta a la vida corporal, unión de alma y del cuerpo, numeral 344. 52. ¿Un espíritu mentiroso podría tomar el puesto de una persona viviente que se evocase? Esto no es dudoso y sucede muy a menudo, sobre todo cuando la intención del evocador no es pura. Por lo demás, la evocación de las personas vivientes solo tiene el interés de un estudio psicológico. Conviene abstenerse siempre que no pueda tener un resultado instructivo. Observación. Si la evocación de los espíritus errantes no siempre da resultado para servirnos de su expresión, esto es mucho más frecuente para los que están encarnados. Entonces, sobre todo es cuando los espíritus mentirosos toman su puesto. 53. ¿La evocación de una persona viviente tiene inconvenientes? Nunca deja de tener peligro. Esto depende de la posición de la persona, porque si está enferma puede aumentar sus sufrimientos. 54. ¿En qué caso la evocación de una persona viviente puede tener más inconvenientes? Debe abstenerse de evocar a los niños de muy corta edad, a las personas gravemente enfermas, a los ancianos achacosos. En una palabra, puede tener inconveniente todas las veces que el cuerpo está muy debilitado. Observación. La brusca suspensión de las facultades intelectuales durante el estado de vela podría también ofrecer peligro si la persona se encontraba en este momento en la necesidad de tener toda su presencia de espíritu. 55. Durante la evocación de una persona viviente experimenta su cuerpo fatiga a consecuencia del trabajo al que se entrega el espíritu aunque se halle ausente. Una persona en este estado y que pretendía que su cuerpo se fatigaba respondió a esta pregunta: mi espíritu es como un globo cautivo atado a un poste. Mi cuerpo es el poste que se estremece por las sacudidas del globo. 56. Puesto que la evocación de personas vivientes puede tener inconvenientes cuando se hace sin preocupación, ¿el daño existe también cuando se evoca a un espíritu que no se sabe si está encarnado y que podría no encontrarse en condiciones favorables? No. Las circunstancias no son las mismas. No vendrá si no está en disposición de hacerlo. Y además, ¿no os he dicho que preguntéis antes de hacer una evocación si podéis hacerla? 57. Cuando nosotros experimentamos en los momentos más inoportunos una irresistible pasión del sueño, de manera de que nos evocan en alguna parte, sin duda, esto puede tener lugar, pero lo más a menudo es un efecto puramente físico. Sea que el cuerpo tenga necesidad de descanso, sea que el espíritu tenga necesidad de libertad. Observación. Una señora conocida nuestra, Mary, tuvo un día la idea de evocar al espíritu de su nieto que dormía en la misma habitación.
La identidad se hizo constar por el lenguaje y las expresiones familiares del niño y por el relato muy exacto de muchas cosas que le habían sucedido en su pensión, pero una circunstancia vino a confirmar. De repente la mano de la medium se paró en medio de una frase, sin que fuera posible obtener nada más. En este momento el niño, medio despierto, hizo muchos movimientos en la cama, algunos instantes después volviéndose a dormir. La mano marchó otra vez, continuando la conversación interrumpida. La evocación de las personas vivientes hecha en buenas condiciones prueba de la manera más patente la acción distinta del espíritu y del cuerpo, y por consiguiente la existencia de un principio inteligente independiente de la materia. Véase en la revista Espírita de 1860, páginas 11 y 81, muchos ejemplos notables de evocación de personas vivientes. Numeral 285, telegrafía humana. Si quieres leer. Telegrafía humana. Evocándose dos personas recíprocamente, ¿podrían transmitir sus pensamientos y establecer una correspondencia? Sí, y esta telegrafía humana un día será el medio universal de correspondencia. ¿Por qué no ha de ser desde ahora? Ya lo es para ciertas personas, pero no para todo el mundo. Es menester que los hombres se depuren para que su espíritu se desprenda de la materia, y esta es también una razón para hacer la evocación en nombre de Dios. Hasta entonces está circunscrito a las almas elegidas y desmaterializadas, lo que encuentra raramente en el estado actual de los habitantes de la Tierra. Ese es el final. Creo que continuó aquí. ¿Y quieres hacer un comentario de la lectura anterior? La evocación, sí, ahí mencionaba que es delicado en el sentido de que pone el ejemplo del poste y el globo. Sí. Que el poste es el cuerpo y el globo es el espíritu, y al estarse sacudiendo el espíritu en el sentido de que lo están evocando en algún lugar, tal vez de manera insistente, para que llegue, entonces esto puede generar algún inconveniente en el cuerpo, porque daban esa recomendación de los niños y de los enfermos. Sí, y de hecho también lo que estabas comentando, nos están diciendo ahí que un ejemplo así muy claro, que se está evocando al niño y el niño está transcribiendo y dando a conocer una serie de puntos interesantes, pero hace una pausa y es cuando el niño está medio dormido, medio despierto. Ya cuando vuelve a conciliar el sueño, continúa con la comunicación, es decir que de hecho estaba haciendo en ese instante la comunicación del niño. Acá nos comentan también que tenemos que tener muy en cuenta que no vamos a pedir una comunicación a aquellos que están enfermos, a aquellos que están débiles, porque requerirían mucho de su energía para poderse comunicar. Y entonces le hacen pregunta a quién se le puede hacer evocación cuando está uno encarnado. Entonces ahí dice, os hemos dicho anteriormente que preguntéis antes, o sea, para determinar si se puede o no se puede, pero que también que tengamos mucho tacto y cuidado, porque acá nos están mencionando que pueden existir mentirosos y pueden existir charlatanes. Entonces que nosotros conozcamos al espíritu al cual nosotros vamos a evocar para poder conocer si puede en un momento dado existir alguna superchería, ¿verdad? En ese sentido. Posiblemente cuando menciona la telegrafía humana, que qué bonito va, porque a muchas personas les pasa y les sucede bastante que están en sintonía, no necesitan gesticular alguna palabra, solo con el pensamiento ya la otra persona está actuando y trabajando en base a lo que se le había solicitado, pero aquí nos comentan, ¿y por qué no es esa comunicación ya, desde ya para... Y eso estamos hablando en la época de 1860 aproximadamente, cuando fue codificado el libro de los mediums. Entonces nos manifestaba que eso es, que en el futuro se dará, y esto está para los espíritus que están no tan aferrados a la materia, no tan materializados. Entonces el estar nosotros muy materializados, muy aferrados a la materia, es un impedimento para que no podamos tener esa conexión. Cuanto más nosotros nos vamos desmaterializando, entonces podemos nosotros captar mejor la información, podemos tener una
comunicación mucho más rápida y sabemos que el pensamiento es mucho más veloz que la velocidad de la luz, ¿verdad? De hecho, creo que ayer nos había pasado, no me acuerdo qué estábamos platicando, que teníamos la idea en la mente y no me acuerdo quién de los dos fue el que lo dijo. Cierto, que esta serie de Camino al Cielo, porque es una serie muy, muy bonita que nos hace pensar de la que era este actor tenía la intención de dar a conocer la importancia de tener fe, tener confianza. Su compañero era ateo, hasta cierto punto, y muy materialista, todas las cosas muy materiales, pero que le va enseñando que una forma, por supuesto, para comprender la trama, que es un ángel que viene a ayudar, que viene a servir, y entonces que tiene esa comunicación con los espíritus en el plano espiritual, estando encarnado, pero que nos hace reflexión también en esta serie, que respeta todas las religiones, respeta todas las opiniones, respeta a los ateos. Lo que desea es la actuación correcta y el servicio correcto, la ayuda hacia el prójimo, ¿verdad? Pero gracias por ese comentario. Ahora nos tocará el capítulo 26, preguntas que pueden hacérseles a los espíritus. Preguntas que pueden hacérsele a los espíritus. Observaciones preliminares. ¿No podría encarecerse bastante la importancia que debe darse al modo de hacer las preguntas y más aún a la naturaleza de ellas? Dos cosas deben considerarse en las que se dirigen a los espíritus: la forma y el fondo. Con respecto a la forma, deben ser redactadas con claridad y precisión, evitando las preguntas complejas. Pero hay otro punto no menos importante: es el orden que debe presidir para su colocación. Cuando un asunto requiere una serie de preguntas, es necesario que se encadenen con método, de manera que demanden naturalmente las unas de las otras. Los espíritus responden a ellas con mucha más facilidad y con más claridad que cuando se hacen al acaso, pasando sin transición de un objeto al otro. Por esa razón es siempre útil prepararlas con anticipación, sin prejuicio de intercalar durante la sesión las que provengan de las circunstancias. Además de que la redacción debe ser mejor cuando se hace con calma. Este trabajo preparatorio es, como lo hemos dicho ya, una especie de evocación anticipada a la que el espíritu puede haber asistido y disponerse a responder. Se notará que muy a menudo el espíritu responde anticipadamente a ciertas demandas, lo que prueba que ya tenía de ellas conocimiento anticipado. El fondo de la cuestión requiere una atención aún más seria, porque la naturaleza de la pregunta provoca a menudo una respuesta justa o falsa. Hay algunas a las que los espíritus no pueden o no deben responder por motivos que nos son desconocidos. Es pues inútil insistir. Pero lo que se debe evitar sobre todo son las preguntas hechas con el fin de poner su perspicacia a prueba. Cuando una cosa existe se dice que deben saberla, pues precisamente porque vosotros conocéis la cosa o que tenéis los medios de comprobarla vosotros mismos, es por lo que no se toman el trabajo de responder. Esta sospecha les incomoda y no se obtiene nada satisfactorio. No tenemos todos los días ejemplos entre nosotros. Hombres superiores que tienen conciencia de lo que valen, se ocuparían en contestar a todas las preguntas necias que tuviesen por objeto el someterles a un examen como a los estudiantes. El deseo de hacer un adepto de tal o cual persona no es un motivo para los espíritus de satisfacer una vana curiosidad. Saben que la convicción llegará pronto o tarde, y los medios que ellos emplean para conducirle no son siempre los que nosotros pensamos. Suponeos un hombre grave ocupado en cosas útiles y formales, innecesariamente atormentado por las pueriles demandas de un niño, y tendréis una idea de lo que deben pensar los espíritus superiores de todas las simplezas que se les dice.
No se sigue de esto que no pueden obtenerse de parte de los espíritus noticias útiles y sobre todo muy buenos consejos. Pero ellos contestan más o menos bien según los conocimientos que ellos mismos poseen. El interés que nosotros merecemos de su parte y el afecto que nos tienen y, en fin, según el objeto que se proponen y la utilidad que ellos ven en el asunto. Pero si todo nuestro pensamiento se limita a creerles más aptos que a los otros para darles una reseña útil sobre las cosas de este mundo, no pueden tener por nosotros una profunda simpatía. Desde entonces solo hacen apariciones muy cortas y a menudo siguiendo el grado de su imperfección. Atestiguan su mal humor por haberles incomodado inútilmente. Ciertas personas piensan que es preferible abstenerse de hacer preguntas y que conviene esperar la enseñanza de los espíritus sin provocarlas. Esto es un error. Los espíritus dan, sin que quepa duda, instrucciones espontáneas de muy grande importancia y que se haría muy mal en descuidar, pero hay explicaciones que muchas veces se esperarían mucho tiempo si no se solicitasen. Sin las preguntas que hemos propuesto, el libro de los espíritus y el libro de los médiums estarían aún por hacerse, o serían menos completos, y una multitud de problemas de gran importancia estarían por resolver. Las preguntas, lejos de tener el menor inconveniente, son de muy grande utilidad bajo el punto de vista de la instrucción, cuando se las sabe poner en los límites que se requieren. Tienen otra ventaja: ayudan a descubrir a los espíritus mentirosos que, siendo más vanos que sabios, raramente sufren con ventaja por su parte la prueba de las cuestiones de una lógica cerrada por las cuales se les empuja hasta sus últimas trincheras. Como los espíritus verdaderamente superiores no tienen nada que temer de semejante prueba, son los primeros en provocar explicaciones sobre los puntos oscuros. Los otros, al contrario, temiendo tener que habérselas con mayores fuerzas, ponen gran cuidado en invitarlas. Así es que recomiendan en general a los médiums que tratan de dominar y a los cuales quieren hacer aceptar sus utopías, que se abstengan de toda controversia con respecto a sus enseñanzas. Si se ha comprendido lo que hemos dicho hasta ahora en esta obra, puede ya formarse una idea del círculo en el cual conviene concretar las preguntas que se pueden dirigir a los espíritus. Sin embargo, para más seguridad, damos a continuación las respuestas que se han dado sobre los principales asuntos que las personas poco experimentadas generalmente están dispuestas a preguntar. Preguntas simpáticas o antipáticas a los espíritus. Los espíritus responden de buen grado a las preguntas que se les hacen. Según las preguntas, los espíritus formales responden siempre con placer a los que tienen por objeto el bien y los medios de hacerlos adelantar. No escuchan las preguntas frívolas. ¿Basta que una pregunta sea formal para obtener la respuesta? No. Esto depende del espíritu que contesta. Pero una cuestión formal no aleja acaso a los espíritus ligeros. No es la pregunta que aleja a los espíritus ligeros, es el carácter del que la hace. ¿Cuáles son las preguntas particularmente antipáticas a los espíritus buenos? Todas aquellas que son inútiles o que se hacen con un objeto de curiosidad y de prueba. Entonces no responden y se alejan. Hay preguntas que sean antipáticas a los espíritus imperfectos. Solo hay las que pueden hacer descubrir su ignorancia o su superchería cuando procuran engañar. De todos modos contestan a todos sin cuidarse de la verdad. ¿Qué hemos de pensar de las personas que no ven en las comunicaciones espiritistas más que una distracción y un pasatiempo o un medio de obtener revelaciones sobre lo que les interesa? Estas son las personas que gustan mucho a los espíritus inferiores,
que como ellas quieren divertirse y están contentos cuando las han mistificado. Cuando los espíritus no contestan a ciertas preguntas, ¿es por efecto de su voluntad o bien por un poder superior que se opone a ciertas revelaciones? Lo uno y lo otro. Hay cosas que no pueden revelarse y que el mismo espíritu no conoce. Insistiendo con fuerza, ¿el espíritu llegaría a responder? No. El espíritu que no quiere responder tiene siempre la facilidad de marcharse. Por esto es menester esperar cuando se os dice, y sobre todo no os empeñéis en querer hacernos responder. Insistir para obtener una contestación que no se os quiera dar es el medio seguro de ser engañado. Todos los espíritus son aptos para comprender las preguntas que se les hacen. Lejos de esto, los espíritus inferiores son incapaces de comprender ciertas cuestiones, lo que no les impide el contestar bien o mal, como tiene lugar entre vosotros. Observación. En ciertos casos y cuando es útil sucede con frecuencia que un espíritu más elevado viene en ayuda del espíritu ignorante y le indica lo que debe decir. Se conoce esto por el contraste de ciertas respuestas y además porque a menudo el mismo espíritu conviene en ello. Esto solo tiene lugar con espíritus ignorantes de buena fe, pero nunca con los que hacen gala de un falso poder. Preguntas sobre el porvenir. ¿Pueden los espíritus hacernos conocer el porvenir? Si el hombre conociera el porvenir, descuidaría el presente. Este es un asunto sobre el cual insistís siempre para obtener una respuesta precisa. Es un gran mal, porque la manifestación de los espíritus no es un medio de adivinación. Si os empeñáis en querer una respuesta, se os dará por un espíritu duende. Os lo decimos a cada momento. Véase el libro de los espíritus, Conocimiento del Porvenir, número 868. No hay, sin embargo, algunos acontecimientos futuros que se han anunciado espontáneamente y con verdad por los espíritus. Puede suceder que el espíritu prevea cosas que juzga útil hacer conocer, o que tenga misión de hacérselo saber, pero hay mucho que desconfiar de los espíritus mentirosos que se divierten en hacer predicciones. Solo el conjunto de circunstancias puede hacer apreciar el grado de confianza que merecen. ¿De qué clase de imperfecciones se debe desconfiar más? De todas aquellas que no tienen un objeto de utilidad general. Las predicciones personales casi siempre pueden ser consideradas como apócrifas. ¿Cuál es el objeto de los espíritus que anuncian espontáneamente acontecimientos que no tienen lugar? Lo más a menudo es para divertirse de la credulidad, del miedo o de la alegría que causan. Después se ríen de la contrariedad. Estas predicciones engañosas tienen algunas veces un objeto más formal y es el de poner a prueba a aquel a quien se hace, a fin de ver el modo como toma la cosa y la naturaleza de sentimientos buenos o malos que hacen nacer en él. Observación. Tal podría ser, por ejemplo, el anuncio de lo que puede lisonjear la concupiscencia o la ambición, como la muerte de una persona, la perspectiva de una herencia, etc. ¿Por qué los espíritus formales, cuando hacen presentir un acontecimiento, ordinariamente no fijan la fecha? Esto es impotencia o voluntad por su parte. Lo uno y lo otro. Pueden en ciertos casos hacer presentir un acontecimiento. Entonces es una advertencia que os hacen. En cuanto a precisar la época, a menudo no lo deben y muchas veces no lo pueden porque ellos mismos no lo saben. El espíritu puede prever que una cosa tendrá lugar, pero el momento preciso puede depender de los acontecimientos que aún no se han cumplido y que solo Dios sabe. Los espíritus ligeros que no tienen escrúpulo en engañaros os indican los días y las horas sin que les inquiete el resultado. Por esto toda predicción circunstanciada debe seros sospechosa. Repito, nuestra misión es la de haceros progresar ayudándoos tanto como podemos. El que pida a los espíritus superiores la prudencia nunca será engañado, pero no creáis. Repito,
Nuestra misión es la de haceros progresar ayudándoos tanto como podemos. El que pida a los espíritus superiores la prudencia nunca será engañado, pero no creáis que perdamos nuestro tiempo en escuchar todas vuestras necesidades y en deciros la buenaventura. Dejamos esto para los espíritus ligeros que se divierten como los niños traviesos. La providencia ha puesto límites a las revelaciones que pueden hacerse al hombre. Los espíritus graves guardan silencio sobre todo lo que está prohibido hacer conocer. Insistiendo para obtener una respuesta, os exponéis a las bellaquerías de los espíritus inferiores, siempre dispuestos para aprovechar las ocasiones de tender la red a vuestra credulidad. Observación. Los espíritus ven o presienten por inducción los acontecimientos futuros. Ven que se cumplirán en un tiempo que no cuentan como nosotros. Para precisar la época les sería necesario que se identificaran con nuestro modo de calcular la duración, lo que no siempre juzgan necesario. He ahí con frecuencia una causa de errores aparentes. Hay hombres dotados de una facultad especial que les hace entrever el porvenir. Sí, aquellos cuyas almas se desprenden de la materia, entonces el espíritu ve. Cuando es útil, Dios les permite revelar ciertas cosas para el bien, pero entre ellos hay muchos impostores y charlatanes. Esta facultad será más común en el porvenir. ¿Qué hemos de pensar de los espíritus que se complacen en pronosticar la muerte de alguno en día y hora fija? Estos espíritus son bromistas, de mal género, que no tienen otro objeto que divertirse por el miedo que hacen. Nunca debe hacerse caso de lo que digan. ¿En qué consiste que ciertas personas sean advertidas por presentimiento de la época de su muerte? Muchas veces su propio espíritu lo sabe en sus momentos de libertad, y al despertar conserva la intuición. Estas personas, estando preparadas, no se asustan ni se conmueven. No ven en esta separación del cuerpo y del alma sino un cambio de situación, o si queréis, para ser más vulgar, el abandono de un vestido grosero a cambio de otro de seda. El miedo de la muerte disminuirá a medida que se arraiguen las creencias espiritistas. Preguntas sobre las existencias pasadas y futuras. Si quieres hacemos ahí una pausa. Del anterior capítulo que nos comentaban con respecto a observaciones preliminares. Las observaciones preliminares nos da a conocer que dentro de las preguntas que se van a realizar a los espíritus, que se puedan hacer anteriormente con más tranquilidad y no a la ligera. Se va evaluando qué tipo de preguntas se van a hacer, y de hecho en un momento dado ahí también hacen el comentario de que durante ese proceso incluso puede ser que los espíritus están sugiriendo la forma de cómo va a redactar esa pregunta para posteriormente responder, que incluso dicen que como que están escuchando antes de nosotros redactar la pregunta y ellos responden. Entonces ahí donde también considero que se basa mucho la lectura del pensamiento, o el poder leer las ideas y los pensamientos que nosotros estamos teniendo. Y por otro lado también comentan la importancia de los cuidados, de qué es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto a qué tipo de preguntas. Obviamente son serias para nuestro mejoramiento. En la última parte que leías nos manifestaba que hay que tener mucho cuidado con la superchería o engaño, porque existen muchos hermanos que pueden en determinado momento aprovecharse de esas circunstancias, y que son aquellos hermanos que les gusta divertirse, que les gusta pasar el tiempo, que les gusta desarmonizar, no precisamente porque quieran un mal para el ambiente, sino que simplemente quieren transmitir sus ideas y reírse, porque aquellos que le están escuchando todo lo creen y no lo analizan, y aquí nos dicen constantemente que lo analicemos, y lo que ha mencionado el maestro Hipólito León de Niza-Ribail, que posteriormente se le conoce como el seudónimo de Allan Kardec, que todo lo tenemos que poner a través del tamiz de la lógica y de la razón, o sea, que tenga una lógica, que tenga un análisis, ese tipo de instrucciones que estamos recibiendo, y así pueden orientarnos, apoyarnos. ¿Qué opinas?
Sí, eso de las que había que redactar las preguntas era como hacer un plan más o menos Sí, sí, sí. para llevar un orden, pero ahí se manifestaba también que eso no quitaba el hecho de que a veces salieran algunas preguntas espontáneas que como decías vos, alguien podía estar sugiriendo para que las hiciera otro encarnado, digamos, para que fuera aprendizaje para todos. ¿Va? Y ciertas preguntas que no estaban en el momento, pero que son tal vez importantes para poder encajar en el tema que se está tratando. Sí, sí, porque se trata en este caso de tener el beneficio del conocimiento y los guías no necesitan lo que nosotros tenemos que aprender, o sea, los espíritus superiores. Pero si saben las necesidades que tenemos nosotros, entonces van guiando, como mencionabas vos, algún conocimiento importante, le sugieren a alguien que haga la pregunta. Para poder analizar. Ahora las preguntas sobre el porvenir también mencionaba Sí. que no se van a estar ocupando de esas cosas los espíritus que tienen un fin serio, sino que solamente los espíritus que responden a cualquier cosa. No me acuerdo si en esta parte fue donde salió que como las personas que están encarnadas o los espíritus que están encarnados a veces responden a cada cosa sin cuidado, igual cuando desencarnan la misma situación se sigue dando. Sí, y ahorita que tocabas el tema del porvenir, es lo que muchas veces se da todavía en nuestro medio, aquí en Guatemala, que la mayoría, es un medio, entonces nosotros queremos saber el porvenir, si vamos a vivir, si tenemos o si vamos a tener una enfermedad o estamos teniendo una enfermedad crónica, vamos a salir de esa enfermedad, o cosas bastante superficiales, o sea, no de importancia. Claro que son importantes, pero cada circunstancia del momento es vedado para que nosotros, porque no lo merecemos, no sabemos. Claro, uno se puede analizar por qué el medium Nostradamus tuvo esa revelación y pudo captar una serie de informaciones que no solamente en su época, sino muchos años después. Pero tomemos en consideración que fue un monje, si no estoy mal, donde No me acuerdo. iba analizando ese tipo de acontecimientos y él iba descifrando acorde a la época. Ahora, él no manifestó el año, el día, la hora, sino que dependiendo de los acontecimientos, incluso cuando mencionaba que las aves metálicas arrojaban huevos de explosivos, que nos ponemos a analizar que eran las bombas a través de las aeronaves. Entonces, ese tipo de acontecimientos nos hace reflexionar y nos hace recapacitar en cuanto al análisis que tenía o a través de estas evidencias que tuvo Nostradamus. Por supuesto que hay muchas que han sido confirmadas, otras también. Entonces hay una serie de acontecimientos. Por eso cuando mencionaste en cuanto a ciertos pronósticos y ciertos acontecimientos que se van a pasar en el futuro, a veces los mismos espíritus lo desconocen y ellos lo están viendo en el presente, pero no sabemos si puede ser días, semanas, años o décadas en un momento dado, ¿no? Esto de Nostradamus, por ejemplo, digamos que él no sabía las cosas que hay ahora, como nosotros hay cosas que no sabemos que van a haber más adelante. Sí. Tenemos la ventaja, considero, de que como sabemos que las figuras no se pueden perder en el tiempo, como las parábolas que mencionaba Jesús. En algún momento Coca hizo el comentario de que Jesús hablaba por parábolas, quitándolo de que unos lo entiendan y otros no, el hecho de que una figura, una imagen no se va a borrar fácilmente y a distorsionar tan fácilmente como la imagen de una parábola. Y que hace 2000 años tenía un significado y ahorita vemos esas imágenes, esos relatos de las imágenes, digamos, y nosotros bien los podemos interpretar. Sí. Entonces considero que si alguien ahora está teniendo revelaciones así, digamos, de nivel mundial, de nivel general, por ejemplo, lo que mencionabas de los huevos de fuego,
Esas Sí. son bombas. En Sí, cualquier sí. época en la que se pueda ver, digamos, más adelante de lo que ellos tenían en conocimiento, ¿verdad? Sí. También aquí hablaba otra parte de que a veces es útil que se sepan cosas del porvenir. Y esto también tiene una parte, lo que estamos leyendo aquí, porque supongo que vos has tenido revelaciones de algo que te va a suceder específicamente a vos, como Sí. yo también las he tenido. Sí, es ¿no? cierto. Y puede ser que en algún momento tengamos una revelación de poco alcance, tal vez de alguien cercano, ¿no? Sí. Y eso tiene su razón, su motivo, tiene su utilidad, mejor dicho. Entonces, también tenemos que ponerle atención a esas cosas, ¿no? Sí. Porque a veces son cosas que aparentemente se ven pequeñas y cabal en el momentito que está pasando se están confirmando. Como que nos están preparando, ¿verdad? Uh-huh. Sí, gracias. Ahorita tocaba lo otro de las preguntas sobre las existencias pasadas y futuras, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, no sé si vos ibas a decir algo más. No, gracias. 290. Preguntas sobre las existencias pasadas y futuras. 15. Pregunta: ¿los espíritus pueden hacernos conocer nuestras existencias pasadas? Respuesta: Dios permite algunas veces que sean reveladas según el objeto. Si es para vuestra edificación y vuestra instrucción, serán verdaderas, y en este caso la revelación de hacer casi siempre espontánea y de una manera enteramente imprevista, pero no lo permite nunca para satisfacer la vana curiosidad. Pregunta: ¿por qué ciertos espíritus no rehúsan nunca el hacer esta clase de revelaciones? Respuesta: estos son espíritus bromistas que se divierten a vuestras expensas. En general, vosotros debéis mirar como falsas o al menos sospechosas todas las revelaciones de esta naturaleza que no tengan un objeto eminentemente formal y útil. Los espíritus burlones se complacen en lisonjear el amor propio con pretendidos orígenes. Hay médiums y creyentes que aceptan como moneda corriente todo lo que se les dice sobre este punto, y que no ven que el estado actual de su espíritu en nada justifica el rango que pretenden haber ocupado. Pequeña vanidad con la que se divierten los espíritus burlones, lo mismo que los hombres. Sería más lógico y más conforme a la marcha progresiva de los seres que el que hubiesen subido y no descendido, lo que sería más honroso para ellos. Para que pudieran creerse esta especie de revelaciones sería preciso que se hicieran espontáneamente por diferentes médiums extraños los unos a los otros, ignorando lo que hubiese revelado anteriormente. Entonces parece que hay una razón evidente para creer. Si uno no puede conocer su individualidad anterior, sucede lo mismo con la clase de existencia que ha tenido, de la posición social que ha ocupado, de las cualidades y defectos que han dominado en nosotros. No, esto puede ser revelado porque de ello podéis sacar provecho y para vuestro mejoramiento. Pero por otra parte, estudiando vuestro presente, vosotros mismos podéis deducir vuestro pasado. Véase el libro de los espíritus, Olvido del pasado, número 392. 16. Pregunta: ¿puede sernos revelada alguna cosa sobre nuestras existencias futuras? Respuesta: no. Todo lo que os digan ciertos espíritus con este objeto solo será una burla, y esto se comprende. Vuestra existencia futura no puede decretarse antes, puesto que será lo que vosotros mismos habréis merecido por vuestra conducta sobre la tierra y por las resoluciones que habréis de tomar como seáis espíritus. Cuanto menos tengáis que expiar, más feliz será. Pero saber cómo y en dónde será esta existencia, repito que es imposible, salvo el caso especial y raro de los espíritus que solo están en la tierra para cumplir una misión importante, porque entonces su ruta está de algún modo trazada con anticipación.
No sé si continuamos con esta de preguntas sobre los intereses morales y materiales. Sí, vamos a hacer comentarios de este tema, que es... Preguntas sobre las existencias pasadas y sí, futuras. gracias. Aquí podemos nosotros analizar cómo nos ayudan nuestros hermanos de su lógica, ¿no? Porque si es con un fin útil, sí. O sea, para poder nosotros determinar ciertos aspectos y evaluarlos. Pero si es con un fin solo de, quiero saber, ya supe y qué me importa, entonces no. Y por eso mismo nos ponemos a analizar por qué el olvido del pasado. Porque en el olvido del pasado momentáneamente no nos recordamos de los acontecimientos que cometimos anteriormente. Pudieron haber sido pequeños descuidos o graves situaciones que pudimos haber provocado con otros y complicando otras situaciones. Entonces, de momento, no se nos es revelado porque saben de antemano nuestros hermanos superiores la sensibilidad que pudiésemos tener nosotros en ese recuerdo. Y cuando mencionan que no podemos saber el futuro, y tiene lógica lo que responden, que nosotros vamos a tener un futuro exitoso si actualmente nosotros estamos actuando correctamente, si nosotros estamos deseando solo bien para con nuestros hermanos y procurando evitar cometer más errores. Entonces, obviamente va a ser una mucho más calmada o tranquila encarnación, pero obviamente si estamos en un mundo de expiación y prueba, todavía nos deparan muchas cosas por delante. Y cuando nos dicen que muchas veces si alguien nos va a revelar algo del futuro o de existencias futuras, hay que tener mucho cuidado porque pueden aprovecharse de espíritus para engañarnos, y allí donde tomar en consideración la vanidad, el orgullo, la petulencia que pudiésemos tener y sentirnos nosotros tan grandes a tal grado que cualquier cosa lo aceptamos, entonces también estamos equivocados. Esto de las preguntas sobre las existencias pasadas y futuras. Ajá. Así como se puede dar preguntando, digamos, a través de una comunicación a los espíritus desencarnados, también se podría, lo que es, digamos, del pasado, a través de una regresión. Okay. Y si es como se mencionaba, solo gana de curiosidad, eso no tiene ninguna utilidad. Ajá, y puede impactar fuertemente si la persona quien está haciendo la regresión desconoce de aspectos de espiritualidad que los puede ¿cómo se dice? Desequilibrar, ¿verdad? En cambio, si alguien quiere un beneficio, digamos, cambiar alguna situación de su personalidad, o sea, yo menciono los casos de los que se han sabido, de que hay quienes, por ejemplo, había un señor que tenía miedo de hablar en público. Se ponía a temblar y le daba, no sé si... como pánico. Ajá, ataque de pánico cuando quería hablar en público. Entonces le hicieron una regresión y resulta que él, en una situación de estar así hablando en público, había recibido un disparo. Eso lo comentó, no me acuerdo si fue Divaldo o Ney Prieto en una conferencia que dio. Entonces le quedó ese temor. Pero al tener el conocimiento de lo que le sucedió en la vida anterior, se le curó esa fobia, entre comillas, se le desvaneció. Entonces, en este caso se ve el beneficio, ¿verdad? O sea, de que alguien, como en este caso, para el Señor no se buscaba deseo de curiosidad, lo de saber su pasado, sino entender por qué le estaban sucediendo las cosas, y esa fue la cura, digamos, se le podría llamar entre comillas. Sí, es mucho. Y perdón que vuelva no sé si interrumpí. También aquí mencionaba que para saber nuestro pasado, miramos nuestro presente. Sí, realmente, y ver de dónde tenemos, cuáles son interiormente, ir evaluándonos, examinarnos con conciencia, no, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago solo cosas buenas, sino que hacer una evaluación sincera y darnos cuenta quiénes somos. Porque con esto de conócete a ti mismo, uno puede ver su presente y, de plano hice tal cosa, fui de tal manera. Pero también con eso se puede ver, puedo ser capaz de esto, puedo ser capaz de lo otro, puedo lograr tal cosa,
o tengo que tener cuidado de que... Para no cometer ciertas faltas. Bueno, podemos aquí finalizar la reunión de este día, miércoles 26 de enero del año 2022. Vamos a hacer entonces la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea.